Perfecto. Señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros en su revista Tele15. Miren, hay un problema desde hace mucho tiempo que tiene que ver con los representantes del Ministerio Público, los denominados fiscales. Y es que ellos no se les da el tratamiento que realmente merecen como representantes del Ministerio Público, que debía equipararse al tratamiento que tienen los jueces en el orden salarial, protección, seguridad, seguros médicos, etcétera, etcétera. Una serie de problemas, las pensiones, todo ese tipo de cosas. Hemos querido traer aquí al magistrado Andrés Comas, coordinador general de la Asociación de Fiscales Dominicanos, y la magistrada Yulisa Hernández, coordinadora de comunicación, para que nos expliquen qué es lo que está pasando. Porque la verdad es que cuando uno escucha lo que está sucediendo, uno dice, bueno, pero ven acá, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué razón se dan esas situaciones? Muy buenos días a ustedes. Muy buenos días a todos y los televidentes. Estamos aquí para expresar la situación que como Ministerio Público hemos estado pasando, porque como he dicho, no es un problema de este momento, sino es un problema que ha venido agudizándose en el tiempo. Nuestra ley 133-11 fue creada en el 2011, entró en junio, y nuestra ley en su artículo 106, 107 establece la creación del Fondo de Pensiones y Jubilaciones. Es natural que si desde aquel momento se hubiese establecido el fondo, quizá hoy estuviera unos 11 años más o menos, y estaríamos mejor. Entonces no se estableció. Se estableció en la ley 133-11, pero no se ejecutó. Pero no se ejecutó, no se creó. No se creó, porque tenemos que ser conscientes de la realidad que... ¿Pero y por qué no se creó? Bueno, quizá en ese momento o en esos momentos no hubo la voluntad. Y eso es una porque ese realidad. fondo no se iba a alimentar de los mismos recursos. De los mismos recursos, incluso el artículo 107 establece las condiciones de cómo se iba a alimentar el fondo, y era con la retención, naturalmente, de la participación de nosotros, la retención de los recursos, igualmente presupuesto interno que establezca la institución, y otro presupuesto que pueden venir del Estado, llámese si se quiere hasta del Ejecutivo. Entonces estaban esas condiciones ahí y están planteadas en el artículo 106 y 107 de nuestra ley orgánica del Ministerio Público. Pero ustedes no cotizan en la Seguridad Social. Claro que sí, cotizamos. Pero entonces, en las AFP. En la AFP. Pero déjeme explicarle cuál es la situación. Cuando entra la ley 8701, recuerde que hay un máximo, un tope de edad para el ingreso. Actualmente, parte de lo que existe, esa queja que escuchamos a diario sobre el tema de las AFP, es que hubo un grupo de personas que ya tenían o no reúnen las cotizaciones actualmente, la cantidad de cotizaciones al momento de llegar a la edad, y resulta insuficiente, por lo que se optó, que era parte de lo que es parte de lo que establece la ley, entregarle los montos, las sumas, en caso de que no el dinero que no llegaran a la 306 cotizaciones. Entonces, parte de eso es lo que ocurre. Algunos de los compañeros, recuerden que nosotros estamos hablando, si bien la ley 133-11 es del 2011, nosotros tenemos una carrera del Ministerio Público desde el año 2003, con la ley 78-03, que la constituyó, y ya con la constitución del 2015, del 2010, se fortalece adquiriendo esa raigambre constitucional el Ministerio Público y la carrera. Entonces, hay compañeros que al momento de ingresar a la institución no tenían o no cotizaban, o cotizaban probablemente en alguno de los otros sistemas
de pensiones que estaban Hacienda y demás, y al momento de ingresar automáticamente se integra a la carrera del Ministerio Público. Es una carrera diferente a la carrera del servidor administrativo. Bueno, pero en sentido general, en sentido práctico, ustedes tienen ahora, tengo entendido que hay una cantidad enorme de gente que necesita ser pensionada, que hay gente enferma, que no tienen seguro médico sustentable, o sea, una serie de problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, al nosotros no tener el fondo de pensiones y jubilaciones como por ejemplo lo tiene y como usted estableció el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, que fue mucho más reciente que nosotros y ya lo tiene, entre otros, eso ha venido creando una situación en el tiempo en donde hay compañeros que ya superan lo que nuestra Constitución establece, que se sale del sistema a los 75 años. Entonces hay personas que ya tienen 76, 77 años, 75 años de edad y no pueden salir porque si se van, entonces se quedan inmediatamente, como quien dice, huérfanos, y no tienen los recursos disponibles en el momento más difícil de la vida. Porque cuando uno está joven, uno puede coger hasta para el Pico Duarte y subirlo y bajarlo, pero ya cuando la edad le cae más este trabajo, que es un trabajo desgastante, perseguir y acusar y llevar la criminalidad organizada es muy desgastante, porque uno lo que maneja son energías negativas. Independientemente, este es un trabajo que enferma. Y entonces tenemos muchas personas que tienen enfermedades ya, si se quiere, catastróficas, cáncer. Hay fiscales que tienen más de 30 años en ejercicio. Sí, claro Aparecen, que sí. Hay varios claro, que pasan de los 25, de los 26, 27, llegando casi a los 30, porque eran personas que estaban inclusive desde antes del sistema de carrera. Ok, y entonces, ¿quién organiza todo esto? ¿A quién ustedes le han planteado esa situación que viven los fiscales actualmente? ¿Quién debe responderle a esto? Bueno, yo tengo una visión de Estado. Yo entiendo que debe de respondernos el Estado. Yo no veo la condición como autoridad, si la autoridad de ahora, si la de ayer no hicieron lo que tenían que hacer, la de hoy lo deben de hacer, porque hay una continuidad de Estado. Sí, pero hay un estamento que ustedes elevan el reclamo allí. Como una condición institucional, en principio, nuestra institución, esa es la que nosotros estamos abogando y estamos pidiendo, pero nuestra institución debe de pedir los recursos necesarios, ya sea al Poder Ejecutivo, ya sea al Congreso, donde tenga que ir, porque hay una necesidad de personas que humanamente necesitan el auxilio después de haber trabajado tanto, de retirarse a su casa, porque son personas que ya no pueden trabajar, ya pero están para en condiciones. Para la mayoría del ciudadano común que está en la calle, sí, cualquier persona, ser fiscal o procurador adjunto es tener un poder extraordinario, se siente como omnipotente, y uno dice, bueno, pero un fiscal mete preso a cualquiera. Sí. Entonces lo ve como muy por encima. Entonces uno dice, la mujer que arme el expediente. En el caso de ustedes, los salarios de ustedes, ¿por dónde andan? Bueno, el fiscalizador tiene un salario de 90,000 pesos. El procurador fiscal, que al rango que yo pertenezco, tiene un salario de 125, y el de corte, el procurador de corte, tiene un salario de 170. O sea, ese es el salario. Y nosotros como Ministerio Público, la única función que podemos hacer es ser Ministerio Público, o la docencia, no podemos hacer ninguna otro tipo de labor. No pueden ejercer como abogados. No, nada, ni pueden poner negocio. Ni podemos poner negocio. ¿Tampoco? No, nada de eso. No.
No. Nada. En Nada. parte del concepto de por qué es las carreras, tanto de la judicatura, del Ministerio Público y la carrera administrativa, de manera particular, pero las que tienen que ver con el sector justicia principalmente, son establecidas para garantizar, por un lado, la inamovilidad de ese funcionario, Sí. garantizar formación especializada, que ese me interesa resaltar, que prácticamente mínimo cada fiscal que está actualmente en funciones tiene 2 maestrías, como mínimo. El que menos tiene puede tener 2 maestrías, sin contar años de experiencia, persecución de procesos difíciles, y todo eso implica que desde el Estado, porque no estamos hablando ni siquiera institucionalmente, desde el Estado se debe de garantizar que esa persona, además de la inamovilidad, pueda contar con, como decía ahorita, la formación, pueda contar con un bienestar que además de eso impida, limite o ayude a fomentar lo que es el bienestar de esa ¿Y cuánto persona. ahora mismo en República Dominicana, cuántos fiscales tenemos? ¿Tenemos la cantidad necesaria que necesita la población, el país? Actualmente, ¿cuánto hay? Actualmente nosotros somos alrededor de 1.200, 1.100 ¿Y aproximadamente. eso es lo que requiere el país? Ahí tendríamos que hacer un análisis, el siguiente análisis. Nosotros tenemos unos altos niveles de conflictividad en donde todos los procesos, las personas lo primero que van es a una fiscalía. Sí. Sin embargo, puede ser un conflicto, A la más cercana, sí. un conflicto que pueda ser dirimido a partir de lo que realmente se llama justicia restaurativa, que es con un proceso conciliatorio, un proceso de mediación, que no necesariamente debe de ser guiado por el fiscal, sino por un cuerpo, y la Procuraduría tiene un cuerpo para a tales fines, y se han creado inclusive a nivel nacional otros espacios para trabajar ese tema de la mediación y la conciliación. Inclusive otras instituciones tienen también procesos conjuntamente con el Ministerio Público para guiar esa situación, porque no todo debe de llegar hacia una fiscalía, no todo debe de ser atendido por el fiscal. Entonces, Pero entonces lo que se vende es todo lo contrario. Lo No, que es se que todo va a vende es que depender. todo debe partir de la fiscalía. Es que todo va a depender del proceso. Por ejemplo, un conflicto de 2 vecinos porque uno le prestó la plancha al otro y no se lo devolvió, O por una pared. o por por no, una la pared. pared medianera tiene que ver con derechos, tiene que ver con el derecho de propiedad, tiene que ver con varias situaciones, y ese sí debe de ser guiado por el fiscal. Pero con eso le quiero decir, o sea, hay una serie de temas que sí, por ejemplo, dentro de ese marco que establece la Constitución de que nosotros debemos de evitar el conflicto y establecer una solución más viable, todo ha llegado a nosotros. Pero Sí, vamos sí. a y poner un estamos ejemplo. desbordados. Están desbordados. Yo vi, por ejemplo, el domingo incautaron 1.039 kilos de cocaína en la provincia de la Altagracia. Se supone que ahí hubo la actuación de un fiscal, Claro, ¿verdad? claro. Y yo le pregunto, ¿y ese señor fiscal fue acompañado de militares en el momento en que se ejecuta la acción? Pero después ese fiscal no tiene seguridad en su casa o para salir, o tiene que irse solo para su casa después que termine la operación. Yo le voy a hacer más simple. Ay, mi madre. Un fiscal está llevando un proceso y quizás en ese proceso condenan a una persona a 30 años. El fiscal sale por la misma puerta donde sale la persona que ha sido imputada, que ha sido condenada, pero también por la misma puerta que salen los familiares. Y ese fiscal sale solamente con la toga encima y la gracia de Dios. Porque no hay ninguna seguridad. O sea, no hay seguridad. No hay seguridad, y eso es una realidad. O sea, los fiscales no tenemos seguridad. Es una realidad. Inclusive, nosotros una además somos parte de la Federación Latinoamericana de Fiscales, que aglutina, es un conglomerado que aglutina diferentes asociaciones de fiscales a nivel de toda Latinoamérica, y el tema de la seguridad es una constante. Inclusive es uno de los enfoques que principalmente se ha trabajado sobre el tema de la seguridad de los fiscales. Recordemos que tenemos situaciones, el año pasado
y el antepasado, me parece, el fiscal que asesinaron en Colombia, las agresiones a fiscales y asesinatos de fiscales en Ecuador. O sea, hay unas en Chile también. En Chile. ¿Y aquí se han producido agresiones a fiscales? Sí, sí, nosotros claro. hemos inclusive tenido que representar y acompañar. Tuvimos un compañero fiscal en Montecristi hace ya varios años, que una persona que él le había conocido su proceso le disparó y le desfiguró. Con una 12. Con una 12. Yo entendía que en un proceso judicial intervienen tres: el acusado, el fiscal y el juez. Ahora, yo entendía que había una compatibilidad en todo lo que tiene que ver entre jueces y fiscales, o sea que se mantenía todo al mismo nivel. No, eso inclusive la ley 821 y nuestros estatutos y la misma Constitución hablan de una igualdad. Sin embargo, lo que tiene que ver con temas salariales, beneficios marginales y aspectos procesales no son iguales. El juez, por ejemplo, al mismo nivel que el fiscal, tiene, dependiendo del rango, por ejemplo, si el fiscalizador gana 90, el juez ronda, el de juez de juzgado de paz, me parece que son 150 aproximadamente. O sea, hay un alto margen de diferencia. No sé si ustedes recuerdan en diferentes oportunidades que desde el Ministerio Público, los fiscales, hemos alzado la voz solicitando tanto lo que es la mejora salarial, dignificación de los procesos para los fiscales y de la vida de los fiscales. Pero cuando logramos que se nos aumente un pequeño porcentaje que regularmente ronda el 15, el 20 de nuestro salario, a los jueces a la par le aumentan un 50. Entonces nosotros nos quedamos como, o sea, ¿y para cuándo? ¿Y dónde va a ser? Sí. Pero más allá de vernos como si fuera una competencia, trabajamos de manera conjunta y hermanada, pero la visión, como les decía ahorita, a nivel latinoamericano, de la función fiscal requiere de un mayor fortalecimiento tanto de medidas de protección, medidas de bienestar, como les refería, bienestar psicológico, bienestar físico, bienestar inclusive de las condiciones de trabajo, porque de eso depende que nosotros podamos hacer un dictamen. Los fiscales hablamos a través de nuestro dictamen y de nuestras actuaciones. Si yo tengo una situación personal, una enfermedad que quizás me está consumiendo y estoy atendiendo una vista, voy a estar pensando probablemente en mi dolor y en mi situación y no voy a tener quizás la objetividad para trabajar el proceso. Y la objetividad es un principio para nosotros los fiscales, es una obligación. Por ejemplo, ustedes los fiscales han sido cuestionados, pongo los últimos casos a nivel general, por un tema de que ustedes son los que levantan las investigaciones, los que levantan el acta, los que hacen el sometimiento, los que piden los años de prisión. Ustedes tienen una función complicadita. Entonces, se habla de la falta de sustento en la instrumentación de expediente. Es una de las cargas que a los fiscales se les enrostra muchas veces públicamente. ¿Qué tienen que decir ustedes sobre esto? Bueno, cada persona, o sea, cada fiscal tiene que fundamentar sus acciones en un principio de objetividad, que es el principio fundamental que a nosotros nos rige. Y al momento de usted tener una actuación, usted debe de tener los elementos probatorios para poder sostener esa acusación en sede judicial. Y cada caso es un caso particular. Yo entiendo que el juez está ahí como un tercero imparcial, el juez que tiene que valorar esa condición. Si no hay suficiente prueba, si no hay suficiente elemento, entonces, porque nosotros los fiscales lo que hacemos es que investigamos, aportamos los elementos probatorios, porque por eso es tan difícil la función de ser fiscal, porque la función de ser juez es esperar que le lleven, que le pongan ahí en su espacio las pruebas y esas pruebas poder valorarlas. En el caso de nosotros es tener que irnos al campo de batalla a perseguir al delincuente, que muchas veces tiene más herramientas que nosotros, porque es una realidad,
y ya hoy en día el crimen organizado no es un crimen que está dentro de una frontera, ya eso es a frontera abierta. El que quizá está actuando en un acto criminal está a miles de kilómetros de nosotros. Y quizá el que tiene la condición intelectual de la acción. Sin embargo, para nosotros es un poco difícil y esas pruebas, como usted dice, que muchas veces son insuficientes, quien tiene que valorar es el juez. Y yo creo que nosotros hacemos lo suficiente, créanme que sí, porque no es fácil la función. ¿Cuánto es el presupuesto actualmente que le toca al Ministerio Público? Bueno, la ley 194-04 establece que debería ser, dice la ley, 1.44. De ese 1 al día de hoy, nunca ha sido más de 0.86. 0.86 a 1.44. Sí, la diferencia es bastante grande. Eso es en cuanto al porcentaje del presupuesto, a la totalidad del presupuesto, de los ingresos. Sí. Entonces, nunca se ha cumplido con lo que establece la ley 194-04 y eso también ha sido parte de las mismas limitaciones dentro de la institución para fortalecer algunas áreas. Porque en otros espacios, en otros tiempos, se nos decía mucho, no tienen, por ejemplo, nosotros apenas ahora, con la gestión de la magistrada Miriam Germán, se instituyeron lo que es el bono vacacional, que estaba aprobado formalmente y nunca se nos había entregado. Fue a través de la llegada de la magistrada Miriam que se empezó a entregar a los fiscales y también lo que viene siendo el bono anual. Porque no lo recibíamos. Sí, no lo recibíamos. Entonces, lo único que nosotros teníamos dentro de lo que es la totalidad de nuestros derechos, que esa ley, la 133-11, que es hija de la 78-03, establece una serie de prerrogativas, de derechos que son de los fiscales que no están contempladas y que no se cumplían. Lo único que nosotros recibíamos era su salario, tenga su pago. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que ver con la mejoría de los salarios, del seguro, de los bonos, del presupuesto, de todo? ¿Es la Procuraduría o es alguna institución del Estado que tiene que hacer eso? Mire, si nos vamos a un rol institucional, el artículo 2 de la ley 133-11 establece que nuestra institución goza de autonomía funcional, autonomía administrativa y si goza de esas autonomías, entonces, evidentemente, nuestra institución, al tener esa condición, lo que debería tener el presupuesto adecuado para suplir esas necesidades que nosotros tenemos, porque eso es lo que trae una verdadera independencia institucional. Porque si yo, como institución, no puedo suplir las necesidades de lo que realizan el trabajo, de lo que realizan la labor, entonces evidentemente eso trae una situación muy difícil. Y decía un tratadista norteamericano, Ronald Cork, que establece, si usted quiere tener capital humano cualificado, cuantitativo y cualitativamente, tú debes de crearle condiciones, porque es muy fácil decir, queremos tener hombres serios, hombres probos, persiguiendo a delincuentes que tienen grandes cantidades de capitales, que naturalmente van a tratar de sobornar, van a tratar de cosas, pero usted, frente a su condición de principios y de valores, y de que también usted tiene una institución que le da lo necesario para vivir dignamente, más allá de cuando usted termine su trabajo, si usted lo hace, deben de coger. Si usted hace una cosa mala fuera de lo que manda la ley, deben de coger y tirarlo al mar y botar tirarlo con 2 bloques si tienen que tirarlo, porque a usted el Estado le está dando las condiciones, pero es muy difícil cuando usted ve personas, compañeros, que al final ya de su vida están muy enfermos y no saben qué hacer. Muchas veces usted lo ve subiendo la escalera
de los edificios y usted lo ve en una condición que uno tiene que lo ayudar. Eso se da aquí. Se da. Tiene que irlo a ayudar a subir. Y la señora Miriam Germán, como jefa del Ministerio Público, imagino que está al tanto de la situación. ¿No le ha planteado algunas vías de solución? La magistrada está muy preocupada, porque hay que decirlo, uno tiene que ser consciente, está muy preocupada por la situación, al punto de que se ha estado trabajando el reglamento para el Fondo de Pensión y Jubilación y se han estado dando los pasos, pero esto es presupuesto, es dinero. Se necesita dinero porque para crear un sistema piramidal de pensión y jubilación se necesitan recursos. Entonces, si no se tiene, entonces no se puede realizar. Miren, cuando la magistrada Yulisa hablaba de que somos parte de la Federación Latinoamericana de Fiscales y tratamos estos temas, nosotros somos el AMTRIR, si se quiere, de todos los países de Latinoamérica, porque todos tienen ya ese problema resuelto. O sea, ustedes no están igualados. Ni dentro de los mismos fiscales a nivel internacional, porque muchos de ellos devengan un salario mucho más competitivo que el nuestro, y creo que en Chile casi es el doble de lo de nosotros. Entonces, se necesita eso. Como bien dice el magistrado Comas, hay una situación, si la institución y la magistrada Miriam no cuenta con los recursos, no va a poder realizar las gestiones ni las políticas necesarias a tales fines. El Consejo Superior del Ministerio Público, del cual la magistrada Miriam es parte, según la misma ley 133, le corresponde verificar y revisar el presupuesto. Ese presupuesto se remite, como todas las instituciones, para su validación, pero sin embargo, año tras año se solicitan los recursos para que nosotros podamos contar con mejores condiciones, y el presupuesto lo devuelven prácticamente igual que el año anterior. Eso pasó ahora. Entonces, tenemos siempre esa falencia, esa pata coja que no progresa, no permite progresar. Actualmente, por ejemplo, hay un alto margen de fiscales que, o ya sea que están en temas de víspera de pensión, que hay un tema con las pensiones, tenemos un porcentaje de entre 90 a 125 de fiscales que ya, como decía el magistrado Comas, están para pensión, que ya obligatoriamente tienen que ir. Más de 100. Más de 100. Mire, ayer, y no se cuenta con los recursos para que ellos se vayan. Entonces se requiere de una medida urgente, un 911, por así decirlo, para que ellos puedan irse. ¿Y cómo sería? Con una pensión y desde el Ministerio de Hacienda. Mire, esa sería una posibilidad. Mire, ayer yo, como coordinador general de la Asociación de Fiscales Dominicanos, Fiscaldón, a uno le viven llamando los compañeros y siempre uno vive en auxilio y en situaciones. Ayer me llama la esposa de un compañero que está postrado en cama en su casa, y me llama: magistrado, tengo una situación. Y le digo yo: ¿qué le pasa? Y me dice: el magistrado, usted sabe que se buscó la forma de que a mi esposo se le dieran la quimio, porque se le están dando quimio, y que muchas veces, y le doy la gracia, porque muchas veces cuando no el seguro falla, ustedes como asociación y los compañeros comenzamos y hacemos una coleta y conseguimos el dinero y se lo llevamos para que no pierda, pero es algo que él tiene que tener garantizado. Y me dice, entonces ella me dice: usted sabe que a través de las acciones institucionales, en la que la magistrada también estuvo muy ahí, la magistrada Miriam, en ese caso, se buscó la forma de darle unos 3 meses o 4 meses de quimio, pero lo que el seguro hizo fue que le absorbió parte de los recursos, él le hizo como un préstamo, parte de los recursos que le iba a dar en posterior, lo absorbió y le dio la quimio. Entonces, cuando me dice ella: ahora hay una situación que ya lo había consumido, que ya está consumido, y ahora el seguro no tiene los recursos, no va a responder y no tenemos nada. ¿Y cómo le vamos a dar la quimio los próximos meses? Y yo dije: bueno,
déjeme ver qué hago, me dejó, o sea, me quedé así, déjeme ver qué Magistrados. podemos hacer, para que usted vea la situación. Personas estamos con terminando la quimioterapia. entrevista. Sí. ¿Qué ustedes van a hacer? Porque algo tienen que hacer, o que tienen planificado, o a quién le hacen un llamado en la última parte. Bueno, nosotros tenemos que hacerle un llamado, comienzo de una forma institucional, principalmente al Estado Dominicano. Y cuando llamo al Estado, a las autoridades que hoy nos están, que están dirigiendo el destino del país, si se quiere, al presidente de la República, que visualice y que mire esta situación, que es humana, es una situación de dignidad humana de la persona. Es muy triste que al final de terminar usted ya sin fuerza, ya en los últimos años de su vida, usted se sienta desamparado. Pero peor, no que terminó los últimos años de su vida y que usted tiene fuerza, que puede salir, no, que esté enfermo, persona con cáncer, persona con situaciones difíciles, que están postrados en cama, que están en situaciones que ya no pueden dar más. Entonces, le pedimos a nuestro Estado que mire hacia el Ministerio Público en ese sentido. Se lo pedimos de corazón. ¿Tienen ustedes planificado algunas acciones en los tribunales o, qué sé yo, o algún tipo de manifestación pública? Sí, nosotros dentro de este proceso estamos agotando diferentes fases y sí tenemos en listado hacer vigías y manifestaciones con la prerrogativa de reclamar que se visualice, porque lastimosamente si nos dejamos ver, si no se siente nuestro dolor, no vamos a lograr. ¿Eso podría conllevar algún tipo de paro en algún momento? Es probable. No lo descarto. No lo descartamos. De por sí, a nivel interno, los miembros del Ministerio Público están muy dolidos por la ausencia que tenemos de nuestro Estado, por observar cómo se habla de un Ministerio Público independiente y no se le da calidad de vida a ese Ministerio Público independiente. Magistrado Andrés Coma, coordinador general de la Asociación de Fiscales Dominicanas, magistrada Yulisa Hernández, coordinadora de comunicación de la asociación. Gracias por explicarnos esa situación que ustedes están pasando para que el país lo sepa. De verdad, y esperamos que, bueno, el Estado intervenga. Gracias y seguimos en pie de lucha. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Señores, a ustedes también, muchísimas gracias. Nos vemos mañana.